El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, tenemos aquí a Juan Manuel del Torco. Fernández del Torco. Fernández del Torco, por papá y... No, Fernández del Torco. Fernández del Torco es entero. Ah. Yo tengo un apellido compuesto como las papas con carne. ¿Sí? Fernández del Torco Alonso. Alonso por mi madre. Ya. ¿Cómo estás? Y a mí no se me pregunta cómo estoy, sino cómo se me ve. Bien. Estás ya más en el hierro que aquí, ¿no? Bueno, no. Estoy aquí, lo que pasa es que me dedico a viajar por otros lados y Sí. por eso intento salir en la medida de lo posible, pues a cubrir ese vacío que te da el boletín cuando te jubilas. Ya. Y es aprovechar. ¿No estás ejerciendo ya nada de derecho? Yo no cojo nada de derecho ya. Ya se acabó. No, es que tengo... la justicia es lenta y tardía como el caballo del malo en las películas del oeste. Ya. Si coges un pleito en el 2025, pues la media para terminarlo puede ser el 2045. Coño. Y en el 2045 Ya no yo vas creo a estar, que yo no estaré. Ya no vas a estar. Bueno, eso es una exageración, pero correcta. No, una exageración correcta, no es ninguna exageración. Yo tengo aquí un tipo que nos robó unas cosas y hace 2 años y todavía no ha salido el juicio. Y tardará mucho más después del decreto Bolaño, que ha sido caótico y que entró en vigor el 4 de abril de este año, donde ahora ya no hay juzgados de primera instancia, sino tribunales de instancia, y donde algunas tienen que ser formados por 3 magistrados, como eran las antiguas secciones, y donde se ha restablecido la conciliación, etcétera, etcétera, que ya estaba en la ley del 81 y que se quitó porque se decía que no servía. La justicia realmente es no lenta, está inmovilizada, está parada. Yeah. Eso es lo que ocurre. Entonces, eso te desespera porque la gente... ¿Y dónde te puedes quejar ante eso? En ningún sitio. El maestro armero. Hay que pensar que los jueces como Franco son responsables ante Dios y ante la historia. Y nada más. Nada más. Y punto. Nada más. Pero a nadie le interesa resolver este tema. La justicia no da voto. No da votos. ¿Tú crees que no da votos? No, la justicia no da votos. Por eso ningún partido político invierte en justicia. Ya. Ni ningún partido político hace un razonamiento lógico. Se suelen meter a hacer leyes quienes no conocen los juzgados. Ya. Y mira que hacemos leyes, ¿eh? Sí, tenemos una diarrea legislativa constante. Sí. Una ley solapa la otra, dictada por el mismo, y no se dan cuenta que se derogan. Por ejemplo, este decreto Bolaños, del ministro Bolaños, que modificó, me parece que fueron 852 artículos del ordenamiento que dicta en enero y que entra en abril, pues no ha tenido en cuenta ni los gastos, ni el planteamiento, ni incluso ese fenómeno de digitalización judicial, ha tenido en cuenta cómo es el mundo real por dentro. Bueno, meterte en pleito... Yo creo que todo aquel que quiere ir a pleito le aconsejo que pierda un 30% y que se arregle. Es verdad, sale ganando. Sí, que pierda... Más vale un mal arreglo que un buen juicio, dice el refrán. Aún perdiendo el 30% sale ganando. Sí. Sí. Porque... Tienes que pensar los gastos, tienes que pensar el tiempo y una sola atención. Por ejemplo, decía, pleitos que no pueden durar 20 años. Yo tengo ahora un pleito, me parece que tengo el 28, lo último, quedan 4 pleitos. El 28 tengo la audiencia previa. Ese pleito empezó en el 2017. Estamos en el 2025, 8 años. Ya. No hablo ya de las Teresitas, que empezó en el 2001 y acabó en el 2019, 2020, 20 años. No te hablo del caso Arona, uno que tardó 11 años. O no te hablo de otra serie de supuestos que tardan 8, 7, 8, 9. Y no te digo ya si luego comienzan los recursos a las instancias superiores. El cliente, cuando le dicta la sentencia y le dan la razón, le generan un problema porque él ha hecho su camino paralelo. En estos momentos yo diría que la justicia es como el gobierno italiano.
el pueblo anda por un lado y el gobierno por otro. Ya. Bueno, y el español igual, ¿eh? Sí. Por lo tanto, Yo no aconsejo que la gente vaya a los juzgados, que no vaya al juzgado. que se arreglen fuera del juzgado. Sí. ¿Y, Pero y quién lo arregla eso fuera del juzgado? pues los abogados tienen que tener la habilidad de llegar al consenso. Ya, lo que pasa es que a los abogados les interesa mucho ir al pleito. Yo creo que no. ¿Sí? Fíjate, yo creo que se gana más dinero porque es más rápido, más efectivo y más inmediato. Sí. Lo otro tardas enorme. Tú das un presupuesto y acabas dentro de 20 años Ya. y mantienes ese presupuesto. O tienes que poner una cláusula de estabilización. Es que se ha planteado un sistema equivocado, a mi entender. Bueno, lo que está claro, Burocratizado. no funciona la justicia. No funciona la justicia porque los que podían hacerla funcionar no quieren que funcione. Ya, porque interesa que sea así. Porque no da votos. No da voto. Bueno, vamos con los muchachos Ábalos y Coldo. Todo el mundo estaba esperando que entraran en la cárcel y nada. Hombre, lógicamente la prisión es el último remedio y tiene que ser una medida absolutamente extraordinaria. Hombre, ambas han hecho un planteamiento. Primero, el primer derecho que tiene cualquier acusado es mentir. Ya, se puede mentir. Es un derecho Es un derecho. del acusado. Y por lo tanto no está obligado a declarar. Ya, Lo que pasa es que estratégicamente, a mi entender, es un error. Porque tú no cantas porque tienes algo que ocultar. ya. Se esperaba todo el día, sí, en todo momento, que ingresara en prisión. Bueno, Entonces, Coldo fue con la mochila ya y con la ropa. hombre, ya lo dijo, hombre precavido vale por dos. Sí, Lo sí. dijo él al salir. Sí. Coldo es un hombre que yo creo que está versado en el ámbito de la justicia y que está versado en los problemas de índole judicial. Bueno, evidentemente, lo que sí me parece es que algunos creen que porque han estado en el Banco Azul son más listos que los demás. Y yo no creo en lo de la pelea letrado-cliente. No lo creas. No. Eso es una estrategia. Era paralizar el tema. Ya. Pero si quería paralizarlo porque había un temor. No, quiere paralizarlo porque yo estoy en libertad si esto se paraliza. Date cuenta que puede ocurrir un fenómeno. Esto se paraliza, ¿no? Vale. Se convocan elecciones generales. Yo pierdo la condición de aforado, esto salta a la Audiencia Nacional. Puede alargarse mucho más. Y es como él está aplicando la teoría del avestruz, esconde la cabeza bajo el ala. Entonces, intenta que esto se prolongue. Que se alargue. Que sí. Porque como si el tiempo al final no le fuera a dar el susto. Y luego había un problema que te dicen de comparación. ¿Por qué Cerdán está y no nosotros? Ahí Bueno, voy. esos serán los datos que mantiene el juez. A mí me pareció que el juez en esto fue inteligente porque no lo ingresó cuando ellos esperaban que lo ingresara. Pero sí dejó dos pautas, o a mi modo de ver, dos elementos indicativos. No solo la expresión estupor, que a lo mejor fue inadecuado ponerlo en el auto, ya que un juez nunca debe de exponer sentimientos. Pudo haber puesto, bueno, pues generar a lo mejor extrañeza, pero no estupor. Bueno, que por otro lado, lo que viene a decirle con esa expresión al Parlamento es que, oiga, que nos están representando gente que nos está robando y ustedes no le quitan el poder. Eso es verdad desde un punto de vista político. Yo creo que el Parlamento tenía que cesar haberlo dado haber permitido el suplicatorio. Y en segundo lugar, también dijo, ya adoptaré medidas. No dijo, voy a mantener sine die estas medidas cautelares. Y cabe la posibilidad de un cambio de medida y que se produzca un ingreso en prisión. Ya. Yo no lo descarto. ¿Pero por qué la diferencia con el otro, con Santos Pues Cerdán? posiblemente por el elemento inmediato, el otro dimitió pensando que automáticamente la causa no iba a tener la vía atractiva de Ábalos, sino que se iba a romper y mandar en una pieza separada y le daba mucho más tiempo de alargamiento. Ya. Pero claro, se olvidó de que Coldo está en el Supremo porque Ábalos está en el Supremo.
Si no, Coldo estaría en la Audiencia Nacional. Ya. Porque el aforado atrae a los no aforados. Entonces se equivocó en la estrategia. Yo creo que él solo está sembrando un camino de dudosa positividad en su plano personal. ¿Tú crees que Santos Cerdá saldrá pronto? Bueno, la medida provisional de prisión tiene que ser lo que se considere imprescindible. Lo normal y habitual en esto, un tema complejo. Hombre, yo creo que a lo mejor después de Navidades, ¿no? Después de Navidades. Año nuevo. Supongamos que hay elecciones. Sí. Pues automáticamente todo para la Audiencia Nacional. Sí. El Magistrado Supremo se lo quita. Yo no veo las elecciones inmediatas, ¿eh? Pues yo creo que sí. Fíjate. ¿Tú las ves inmediatas? Yo creo que sí. Ahí empiezan a haber tufos de que se tiene que plantear. Si es verdad que ya le ha dicho Puigdemont a Illa que no apoya presupuestos, que no se está cumpliendo con la... Pero a Puigdemont le va de puta madre con lo que hay, más que con lo que pueda venir. No tanto. ¿No? Desde un punto de vista personal sí, pero desde un punto de vista político... Puigdemont, si viene un gobierno de otro color, se queda ahí donde está, no viene para España. Tú has sido político como yo. Sí. Y el político nunca deja de ser político. El político hace extraños compañeros de cama. También es verdad. Sí, señor. También es verdad. También es verdad. No digamos de esta agua no beberé. No. Todo es posible, todo es posible. En política... Todo es posible. En política, cualquier cura puede ser tu padre. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. En política A todo mí me hace mucha gracia cuando dicen, no pactamos. Buah. No pactamos, ¿por qué? Si te necesito, pacto. Sí. Y hay un aviso a navegante, siempre hay un aviso a navegante hecho por un tercero. Es verdad que se ha abierto a otro sector, que ha sido Trillo, que ha dicho, hombre, hay que pensar y hablar ya con Vox. ¿Vale? ¿Y qué ocurre si faltan unos votos y que con una simple abstención podríamos llegar a generar el cambio? Los partidos que están con el gobierno, apoyando el gobierno, son partidos que están pagando ese apoyo con el resto del electorado. Los partidos están... Lo que pasa es que la memoria del ciudadano es muy corta. Sí, pero... Y se olvida todo, ¿eh? Se olvida todo. Y con un año antes un año antes se matan unos y otros ahí y se separan todos. Sí, pero es que aquí hay una serie de circunstancias que caen como la pena china del goteo. Ahora tendremos el procedimiento de doña... ¿Cuándo? Bueno, pues... Vaya, esto un año, ¿eh? ¿Eh? Ya lleva un año la Hombre, broma. se acaba de prorrogar la instrucción. Sí. 6 meses, mientras se mantenga la instrucción, no. La provincial que ha dicho, únase, no haga usted pieza separada. Vale, ahí está. Tenemos el caso Coldo. Pero el caso de la mujer, de Pedro, llevamos un año. ¿Qué puede tardar más? ¿Otro año más en sentarse en el banquillo? Puede tardar otro año más. Que yo creo que incluso quedaría... A la justicia no le gusta ser mediática. Y por lo tanto, creo que preferirían el encontrar sentado en el banquillo a una ciudadana que hubiera sido importante, pero que ahora es anónima, sí, porque su marido ya no ostenta bueno, pues estamos hablando más de un año. Podemos, bueno, sí, a lo mejor el verano que viene. Bueno, pero el verano que viene es dentro de un año casi. 9 meses. 9 meses, como un parto. Eso es, o sea, que eso no va a ser inmediato. La justicia nunca corre delante. Nunca corre delante. Y además en periodo electoral se intenta que... Vamos con el hermano. ¿Cuándo sale ese juicio también? Bueno, pues se acaban de calificar, será la agenda ya de la audiencia provincial. Un año, otro año. No, o puede estar cayendo que tenga exámenes parciales, sí, uno en abril, otro en junio. Sí, pero vamos para otro año. Sí, pero lo más inmediato, pero el goteo. Lo más inmediato pero el goteo, la gente se olvida del goteo. La gente, Coldo, Ábalos, Cerdán, eso es lo más inmediato. ¿Y cuándo podría eso? No, eso tampoco es inmediato. Lo más inmediato no es nada. No.
Nada. ¿Qué es Es lo- más inmediato el hermano y la mujer. El hermano y la mujer. O sea, que lo de Coldo nos vamos a 2 años. Sí. 2, O 3 más. años. Sí, 2, 3 sí, años. sí. Uf, de 2 o 3 años vete tú a saber dónde estamos todos. Bueno, a lo mejor Coldo ha hecho el gran viaje y Ábalos. Ya, ya, O a lo mejor ya no hay chistorra y ya se ha subido el colesterol. ya. Por eso te digo que es que estás hablando mucho tiempo. Y ya cuando se normaliza la noticia, al final deja de ser noticia. La justicia rápida no es justicia. Mira, ahora estamos con el caso Gürtel estos días. Todavía sí. Imagínate. Ya Pero la gente, tú pero- preguntas por ahí que a ver quién sabe lo que es el caso Gürtel. Pregúntaselo a ellos. No, ellos sí lo saben, pero pregúntaselo a los votantes. Nada, pero es que el problema, la justicia no mira el voto. Nah. Todo lo contrario, intenta pasar lo más desapercibido posible. Ya. Entonces, estás hablando que los juicios lo más cercano es el del Para mí, hermano. en estos momentos procesal por el volumen de actuaciones, hechas ya las calificaciones, ¿sí? Es el del hermano. Pero claro, estamos hablando para primavera. Según la agenda, según el decreto Bolaño ha obligado a que todo esto se paralice, pues ya está. Estamos hablando que para primavera. Yo calculo que- Como muy temprano. Yo creo que algún pronunciamiento judicial en primavera, a lo mejor el pronunciamiento son medidas cautelares, ingreso en prisión de alguno. Sí. Mientras tanto, no se La presunción de inocencia la goza el señor acusado. Ya. Mientras Yo tanto- siempre cuando yo ejercía, y me encontraba con que alguien decía, yo me acojo a mi derecho a no declarar. De acuerdo, tiene usted su derecho a no declarar. Pero hay un artículo que la gente se olvida, que es el 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y dice que los jueces pueden, motivándolo y razonándolo, condenar según su convicción, incluso sin prueba. Siempre que lleguen a la convicción y lo motiven y lo razonen, pueden condenar. Porque la gente confunde en España, y todo el mundo habla de la presunción de inocencia. Evidentemente, a los que ejercemos, somos profesionales de esto, sabemos que todo el que llega al banquillo formalmente tiene la presunción de inocencia, pero materialmente goza de una presunción de culpabilidad, porque ha pasado por 4 o 5 técnicos que le han abocado al banquillo. No es que ha caído de repente. del aire como un mero, como Papá Noel desde las chimeneas, no. Y le han dado el regalo de ser acusado, no. Tiene una presunción de culpabilidad que él debe destruir. No, yo nunca, cuando a mis clientes, y mis clientes eran buenas personas desde un punto de vista subjetivo, desde un punto de vista técnico podían ser otra cosa, siempre les decía, ¿cómo podemos probar tu inocencia? No es que te van a probar que eres inocente, prueba tú que eres inocente. Yo siempre ha sido una inversión de la carga de la prueba. Tú hablabas del tiempo. En la Ley de Enjuiciamiento Criminal del siglo XIX, Alonso Martínez, en 1888, decía, los juicios tienen que ser rápidos. Y decía, no pueden durar más de un mes. ¿Por qué? Porque se hacía del ciudadano una especie de liberto de por vida, auténtico siervo de la curia y marcado con el estigma del deshonor. Sea usted rápido. ¿Y con qué prueba? Y decía, con la prueba que se produzca en el juicio. Porque ese plenario, gráficamente, decía, viene a poner, es la arena del combate donde las partes se enfrentan con igualdad de armas y condiciones. Y los encanecidos jueces deben entrar a percibir la prueba que se produce ante ellos, no que vienen los papeles. Eso lo decían en el finales del 19 y yo creo que no ha cambiado en esta segunda década del siglo XXI. Bueno, todo esto significa que nos vamos sin juicio
hasta el verano del año que viene. Puede ocurrir. Antes hay elecciones en Andalucía, que quizá eso sea más concluyente que los juicios. El pueblo siempre vota, el pueblo nunca se equivoca Ujú. y lo plantea y votará. En Andalucía también sopesarán los errores técnicos del funcionamiento normal que ha tenido el servicio de salud. Ujú. Pero claro, ahora planteo en Andalucía y en Castilla. Sí, pero bueno, digo Andalucía porque es la más grande. Sí, pero bueno, hay que ver que van cayendo. Sí. Y ahí puede ir cayendo ¿Alguna todavía más? el poder. Sí, En Andalucía se vería eliminado del gobierno bicéfalo, no, porque este gobierno es como los perritos esos que estaban en la puerta del ultramundo, tiene muchas cabezas. Bueno, pues la segunda cabeza del gobierno se vería eliminada si no lo alcanza, absolutamente lapidada. Hombre, es verdad que si aceptamos las encuestas del CC, que yo no entiendo, no, es que yo no entiendo si son verdad. A mí me parece... yo estoy seguro que la encuesta es verdad. Si la encuesta es verdad, La del CIS. sí, el gobierno no le está haciendo No, caso. pero es verdad con la muestra que ha cogido el que hace la encuesta, evidentemente, porque dependiendo de a quién encueste sale una cosa u otra. Vamos a ver, si es verdad el resultado de la encuesta, Sí. porque yo presumo que está bien hecho, Yo presumo también que está bien hecha. porque si no estuviera, Pero la muestra, vete tú a saber cuál es. pero si no estuviese bien hecha, Sí, podríamos estar hablando, Claro. es un cargo público de Claro. un ilícito penal, claro. entonces evidentemente digo, oye, con este resultado convoco. Pero no va a convocar porque no, Porque, porque no es buena. porque él mismo la desnaturaliza. Está claro, está Esto es claro. real, es decir, Está claro. que intentará conseguir una pequeña ventajilla a Sí. ver cómo salgo. Segundo punto de vista, ¿qué pasará? Ganamos las elecciones, ¿vale? Hay otras encuestas que dicen que uno sube más y que el otro no arranca. Si esto se produce y que a lo mejor obedece el ánimo que se daba, le daba al jefe de al número 2 al número 1 de la oposición. ¿Qué se produce esto? Que no vamos a gobernar. Nos vamos a plantear de nuevo otras elecciones. Eso va a minar tanto el respeto democrático porque de nuevo no se respetaría la voluntad del pueblo. Si el pueblo no se equivoca cuando vota y el pueblo diera unos resultados que exigiera a los políticos que llegaran a un acuerdo, aquí había que hacer dos cosas. Una, o llegar al acuerdo, y si eso no se quiere hacer, por circunstancias del que sea, de razones que sean, cambiemos la ley electoral y digamos que aquel que gana las elecciones, Ganó. no, tiene 100, Claro, supera sí. en un porcentaje, como Sí, en el que ganó el que gana Ya en está. la lista más votada es el que ganó y punto. No, y la lista más votada es la que Eso forma gobierno. eso lo hacemos en algunos países, No, y funciona en así. algunos países, como en Grecia, le dan más Sí. escaños. Pues entonces, para que aquí se pueda gobernar... no ¿Y quién podemos va a hacer- cambiar eso? Nadie. Eso no lo cambia ni Dios. Bueno, yo creo que ha llegado un momento en que debemos de dejar de tener posicionamientos personales. Yo sé que en eso yo siempre he sido muy utópico. Pues yo creo que a la política se va por vocación, no por profesión. Yo creo. ¿Tú crees? ¿Y yo? Yo no lo creo. Pues yo sí. no y, lo yo, y yo digo muy claro que algunos entramos en político cuando no pagaban, Ya. Eran otros tiempos. pero entramos. Sí. Y algunos, por mantener la posición de un partido, entregamos el escaño. Sí. Pocos. Poco. Pero yo lo puedo decir. Tú lo puedes decir porque lo hiciste, pero tú y tres yo, más. yo dije, hago esto porque he venido defendiendo esto. Hay que empezar a tener seriedad por el sistema. Pero tú tenías la vida resuelta. Claro, porque a la política hay que venir con la vida Hay resuelta. que venir llorado. ¿no? A la política hay que venir Pero, con la vida pe- resuelta. Pero eso no funciona así ahora. Bueno, porque la política se tiene por profesión, no por vocación. Claro. Por profesión. Claro, y- Es decir, cuanto tú no estás colocado porque eres electroencefalograma plano, por eso estás en política. Claro. Y esto no es un insulto, que es un diagnóstico. Sí. Esto para que no se querellen, digo. Entonces inmediatamente te tienes que buscar el sitio. Hombre, y lo que has hecho como el que entraba de botones en el banco. Empecé poniendo carteles y voy subiendo. Y llega a lo mejor hasta director. No, claro. ¿Qué habría que hacer?
plantear un cambio, es decir, hasta el cargo de director general tienen que ser profesionales formados en una escuela de administración pública, porque es lo que funciona, la máquina, y a partir de ahí usted pone quien quiera. Pero aquí, de pronto te dicen, bueno, ¿y usted a qué se ha dedicado? No, yo me he dedicado al partido. Bueno, entonces, ¿qué hacía usted? Hombre, yo me arrastraba cuando estaba el líder del partido. Claro, el que fuese. Tú sabes, tú y yo que estuvimos en política y con políticos de altura, sabemos que intentar ser objetivo producía enemistad entre ambas partes. Sí. No había que sacar la cabeza Y además ninguno, ni la cabeza ni la mano ni nada. Ninguno aceptaba Sí. que tú pudieras estar en una cosa con uno y en una cosa con otro, Sí. dentro de tu propio partido. Sí, cierto. Entonces, eso resulta que no es bueno. Pero eso pasa en el PSOE, en el PP, en Coalición Por Canaria. eso, ¿quién coño va a cambiar eso? Nadie. Claro, ¿qué ocurre? Pues que posiblemente haya que llevar a cabo una nueva etapa de formación. ¿Por qué eso no pasaba en la etapa de la transición? Porque había estadistas. Había gente que sacrificaba por sus intereses personales, su ambición personal, por los intereses generales, no al revés. Yo siempre pienso cómo se pudo poner de acuerdo polos tan antagónicos como Fraga y Carrillo. O pensemos en hombres como Anguita, y yo nunca he sido votante del Partido Comunista. Son gente que sabía dónde estaba ese interés general. Claro, otros que piensan que, hombre, es que me cojo la chistorra, mañana me tomo la lechuga, puedo ir en coche oficial, tengo 4 amigas a las cuales coloco porque soy magnánimo. Hoy digo blanco, mañana digo negro. Cruzo y tenso la situación de la política exterior española y la genero a una situación de crisis porque me gusta estar en un rinconcito. Y me importa un bledo la historia de lo que sea. Yo me pregunto si alguno mira hacia atrás y recuerda, por ejemplo, un hombre como Adolfo Suárez que dimitió. Ya nadie se acuerda de eso. La memoria colectiva, la memoria social, 2 semanas, digo yo que es la memoria. Pues el pueblo que se olvida de su historia la repite. Sí, señor. Sí, señor. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante estas reflexiones que has dado. Yo te lo digo muy claro. Qué interesante. En los años 80, del 88 al 96, había tensión política, pero no había polarización. No era facha porque no pensabas como yo. Alguien me dijo el otro día, que empezamos a hablar, y yo le dije, hombre, es que se olvida la gente de que los jueces y magistrados forman parte del tercer poder del Estado. Por lo tanto, hay 3 poderes y uno dice, lo lleváis absolutamente incito en la sangre. Yo ya no soy, yo estoy jubilado ya. Bueno, yo digo lo que dice la Constitución, como que la Constitución dice que no se puede gobernar sin presupuesto. Y se gobierna. Bueno, se gobierna con el decreto ley. Esto es una autocracia, no una democracia. Juan Manuel Fernández del Torco, muy interesante, muy interesante. Escuchen de nuevo esta charla, más que entrevista, esta charla, porque yo creo que hay muchas claves muy interesantes. Te veremos pronto por aquí, Pues sí. si no te vas al Hierro. Pues yo creo que sí tengo que ir al Hierro dentro de unos Cuando días. vuelva. Tú me llamas y yo te digo si estoy, vengo, si no estoy, te digo estoy en la isla del Meridiano. Sí. O buscando un canal para marchar. ¿A dónde? Yo en principio tengo proyectado 2 viajes. En diciembre sí es verdad que no voy a estar aquí. Sí. Y ya tengo proyectado marzo tampoco. Bueno, pues nada. Juan Manuel Fernández del Torco, un abrazo muy fuerte. Igualmente. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.